una de las cosas que el Señor quiere es que nosotros tengamos una actitud positiva ante todas las cosas. Actitud, ¿qué quiere decir actitud? Y quiero que ponga mucha atención con esto. Postura del cuerpo humano. Manifiesta disposición del ánimo. O sea, que tu actitud lo vas a reflejar en tu postura del cuerpo, así como le estaba pasando a Caín, que no traía su mirada hacia arriba, ¿sí? Y luego dice que manifiesta disposición de ánimo, que dice que estaba cabizbajo, andaba agüitado el vato, ¿sí? No andaba contento, ¿sí? Lo dice la palabra. Y el significado que dice disposición del ánimo. Entonces, ¿sí? Entendemos que como tú te encuentras, óigalo bien lo que le voy a decir con esto, por dentro lo reflejas por afuera. Tu semblante, tu frustración, tu enojo, tu tristeza, tu felicidad, tu desgracia, tus problemas y cuántas cosas más que tu rostro y tu cuerpo reflejan tu estado de ánimo o actitud de tu corazón. Ayer estaba viendo algo que ahorita me acordé. Ayer estaba viendo box por la noche. Era un estadio donde había una arena donde había 55,000 gentes. Cuando estaba ganando el australiano, estaban en Melbourne, Australia. Estaba ganando el australiano. Cuando él pegaba, había algarabía. Pero cuando el moreno pegaba, el estadounidense, todo el mundo callaba, ¿sí? Entonces ellos estaban sacando su estado de ánimo con referente a lo que estaban viendo, ¿no? Perdió el australiano y quedó muda la arena, ¿sí? Porque perdió 4 cinturones. Entonces, ahí es a donde se refleja, ¿no? Tu ánimo. Ellos estaban descontentos y había silencio completamente en la arena, con 55,000 gentes completamente mudos, porque había perdido el australiano y estaban en Australia. Entonces, nomás se oían los gritos de los americanos, los pocos americanos que habían. Ellos sí estaban destinando toda su felicidad, ¿no? Y toda su alegría porque había ganado el estadounidense. Entonces es algo muy simple, ¿no? De explicarse, pero necesitamos tener en cuenta, con algo básico, entender cuál puede ser nuestro estado de ánimo, ¿no? Entonces, nuestra disposición o nuestra postura, ¿no? Ánimo, ¿qué quiere decir? Dice que está el alma y espíritu. En cuanto es principio de la actitud, óigalo, fíjese, ¿eh? Es cuanto es principio de la actitud humana. O sea, que la actitud es la postura del cuerpo y manifiesta la exposición del alma, ¿sí? Entonces quiere decir que el alma y el espíritu, en cuanto es principio de la actitud humana, ¿qué quiere decir? Valor, esfuerzo, energía, intención, voluntad. Y se usa para alentar, óigalo, se usa para alentar o esforzar a una persona, dar ánimos. Pegaba el australiano ayer y todos gritaban, ¿sí? Cantos, ¿sí? Como si estuvieran en un estadio de fútbol con tambores y todo. Pero le pegaban al australiano y todo el mundo se callaba, ¿sí? Entonces ahí estaban destilando su estado de ánimo y cómo se sentían entre su alma y su espíritu y decían, ¿qué está pasando, no? Entonces, dar ánimos. Al momento de que pegaba el australiano, pues animaban al australiano para que le siguiera pegando. Pero cuando le pegaba el moreno, enmudecían porque no lo iban a animar al moreno, ¿sí me entienden? Entonces, cobrar o alentar el ánimo, animarse, tener ánimos, tener ganas de hacer una cosa. Amén.
Muchas de las veces decimos por la mañana, no tengo ánimos de levantarme. No tengo ánimos de hacer nada. Y menos el lunes. ¿Sí? No tengo ganas de hacer absolutamente nada en el día. Aunque tengas ahí todo el trabajo, no quieres hacer nada. No tienes ánimo para hacerlo. ¿Sí? No hay quien venga y te diga, hey, vamos, órale, yo te ayudo, vamos a hacer esto, vamos a hacer el otro. Yo te ayudo a hacer eso. Y es lo mismo en las cosas del Señor. Muchas de las veces el Señor pone en nuestros corazones a alguien para que te diga, hey, anímate, esfuérzate y sé valiente. Vamos para adelante. No te quedes allá atrás. Sigamos para el frente. ¿Por qué? Porque yo estoy contigo. Amén. Entonces, amados, yo creo que tenemos que tener esa intención, ¿sí? Esa actitud, ese ánimo para alentar a los demás y no nada más para los demás, para nosotros mismos, ¿sí? Hay algo que puedo hacer que yo a veces ocupo. Me pongo enfrente del espejo y me digo, tú puedes hacerlo, ¿sí? Yo me hablo a mí mismo, ¿sí? Yo solo me doy ánimos. Tú puedes lograr eso. Tú puedes hacerlo porque tú eres hijo de Dios. Tú puedes hacerlo porque Cristo Jesús está dentro de tu corazón, ¿sí? Esfuérzate, dice la palabra, y sé valiente, le dijeron a Josué. Esfuérzate y sé valiente. Entonces, es parte de nuestra vida y parte de nuestra esencia que nosotros podamos caminar esforzándonos, ¿sí? Teniendo buen ánimo para hacer las cosas correctas, ¿sí? Porque ahorita vamos a ver lo que pasó más adelante con este Caín. La pregunta de hoy sería, ponga mucha atención a esto, ¿en qué actitud o ánimo te encuentras en el día de hoy? ¿Con qué actitud y ánimo o ánimo te encuentras en el día de hoy? ¿Con ánimo de recibir la palabra? ¿Con actitud para oír? ¿Con intención voluntaria o te están obligando? ¿Con actitud para ser instruido? Porque la palabra del Señor nos instruye, ¿sí? Para esforzarte en lo que Dios te va a hablar en el día de hoy. Con la fuerza para cobrar ánimo. Tener las ganas de hacerlo a tu manera o a la de Dios. Se los dejo ahí para que usted elija y escoja cualquiera de esas, ¿sí? Si está con ánimo, ¿sí? O actitud, con ánimo de recibir la palabra, con actitud para oír, con intención voluntaria o te están obligando, con actitud para ser instruido, para esforzarte en lo que Dios te va a hablar en el día de hoy, con la fuerza para cobrar ánimo y tener las ganas de hacerlo a tu manera o a la de Dios. Eso ya es decisión, ¿sí? En hebreo, ¿qué quiere decir Caín? Caín suena como el verbo que significa llegar a tener o a adquirir. Entonces, mire lo que dice, ¿sí? La historia de Génesis 4, 1 al 7, ¿no? Nos narra una historia donde vemos realmente la actitud, óigalo bien, la actitud y el ánimo de una persona cuando no caminas para agradar a Dios. ¿Sí? Porque el Señor le dijo, lo confrontó. Hey, Caín, ¿qué es lo que te pasa? ¿Qué te sucede, mister? ¿Qué es lo que tienes? ¿Por qué andas así? Cabeza abajo. ¿Por qué andas cabizbajo?
Ya no te veo contento, no te veo alegre. ¿Quién sabe cómo era Caín? A lo mejor Caín era de los que andaba cantando, sembrando, porque él cultivaba la tierra, ¿sí? Y Abel, sin en cambio, era pastor de ovejas. Tal vez Caín era de los que le gustaba cantar, o tal vez era de los que le gustaba reírse, o qué le gustaba no sabemos. Pero una cosa que sí sé es de que el Señor lo conocía suficiente bien para preguntarle, hey, ¿qué es lo que te sucede? ¿Sí? ¿Qué es lo que te está pasando? ¿Por qué te encuentras así? ¿Por qué estás así? El Señor lo confrontó. Entonces, de esa misma manera, yo le digo a usted, ¿sí? De esa misma manera, usted debe de pararse firme, buscar de la presencia del Señor, de tener una buena relación con el Señor. ¿Para qué? Para que tenga una actitud y un ánimo de agradar a Dios en todas las cosas que haga. Entonces, yo le digo esto, la actitud del corazón de Abel nos enseña una verdadera fe y dedicación a la justicia. Porque dice Hebreos 11:4, y mira lo que dice. Por la fe Abel ofreció a Dios más que excelente sacrificio que Caín, por lo cual alcanzó testimonio de que era justo, dando testimonio de sus ofrendas, y muerto aún hablaba por ella. ¿Sí? O sea, que dice que la palabra del Señor que todavía aún, ¿sí?, la sangre de Abel reclamaba lo que él había hecho, ¿sí?, aún ya muerto. Entonces yo le quiero decir algo, dale a Dios todo con excelencia, no a medias, ¿sí? Que las cosas que vas a hacer, hazlas bien hechas y para agradar a Dios. Que todo lo que hagas, que todo por donde te quieras mover, que ese ánimo, ¿sí?, sobresalga de ti. Y miren que realmente Dios está contigo. Amén. Yo le quiero decir una cosa. La gente que vive en mentira, llamándose hijo de Dios, siempre se anda ocultando de hacer las cosas allá afuera. Todo el tiempo. ¿Sí? Yo he visto gente, yo le he visto, a mí nadie me ha dicho la actitud de esa gente, líderes, ¿sí?, de la iglesia, líderes de la iglesia, saliendo de la tienda con sus cartones de cerveza, ¿sí?, y al otro día están parados ahí enfrente, haciendo las cosas. Entonces no estamos haciendo lo correcto, ¿sí? No estamos haciendo lo que Dios quiere. Dice, aléjate de las cosas malas, ¿sí?, y haz lo correcto para agradar a Dios. Entonces, a Dios, fíjese lo que dice la palabra, a Dios le agradan las ofrendas y acciones de gracias de los creyentes solo cuando ellos se están esforzando para llevar una vida recta conforme a la voluntad de Él. Se lo voy a volver a repetir. A Dios le agradan las ofrendas y acciones de gracias de los, óigalo, de los creyentes, solo cuando ellos están esforzándose para llevar una vida recta conforme a la voluntad de Él. ¿Sí? Entonces, definitivamente, ¿sí?, Dios se va a agradar de usted, que usted venga, ¿sí?, con un corazón contrito, humillado, para hacer su voluntad de Él, para estar postrado en Él. No necesita más nada, más que hacer la voluntad de Él para que usted le agrade al Señor. Ser obediente. Que usted se esfuerce día a día. Y le voy a decir algo. En la vida del cristiano y la vida del creyente o de la vida de un hijo de Dios, es un día a la vez. Es un día en el cual hoy estamos aquí y nos preocupamos
del cómo hoy estamos delante del Señor, no del día del mañana. Porque usted no sabe si en el día de hoy le tocan y le dicen es hora de partir. ¿Sí? Necesitamos estar convencidos de estar haciendo lo correcto y la voluntad de Dios en el día de hoy. No se preocupe por el mañana. El único que sabe lo que va a pasar con usted solamente es Él. Y para que usted se mantenga en esa voluntad del Señor, se debe de mantener en esa obediencia del Señor. Amén. Con ánimo, esforzándose, haciendo una buena actitud de su corazón para lograr alcanzar algún día ese galardón que Dios tiene preparado para con nosotros. ¿Sí? Entonces esa es la gran importancia de todas las cosas. Primera de Juan 3:12 dice, no como Caín, fíjese cómo dice la palabra, que era del maligno y mató a su hermano. ¿Y por qué causa lo mató? Fíjese lo que le voy a decir y lo que dice la palabra del Señor. Porque sus obras eran malas y las de su hermano justas, o sea, buenas. ¿Se da cuenta? Entonces, no como Caín, que era maligno y mató a su hermano, y por qué causa lo mató, porque sus obras eran malas y las de su hermano justas. Simplemente por eso lo mató. ¿Sí? Porque Abel era bueno y él era malo. Así nomás. Lo que dice primera de Juan 3:12. ¿Se da cuenta? Entonces necesitamos nosotros, ¿sí? Porque hay tanto ahorita asesinatos. Vean, toda esta semana, desde hace como 2-3 semanas atrás, todas las matazones que ha habido en este país, ¿sí? La de los niños, la de Búfalo, la de aquí en Tulsa, la del hospital, o otro que mató a su esposa, por allá la fue a aventar, aquí mismo en Tulsa, otros que en diferentes estados lo que está pasando. ¿Por qué? Aquí está la respuesta, por si se pregunta, oiga, ¿por qué está pasando tanta cosa, pastor? ¿Por qué? Porque no como Caín, que era del maligno y mató a su hermano. El que mata a su prójimo, el que mata a su hermano, ¿sí? Gente que es mala, es del maligno, ahí está la palabra, que ellos son del maligno, por eso matan a la gente, ¿sí? Porque sus obras son malas todo el tiempo y no pueden ver a las gentes buenas. Aquí mataron al doctor, a los 2 doctores. Un hombre que se iba de misionero, que daba dinero para una organización de ayuda, que operaba sin cobrar dinero, ¿sí? O sea, era gente buena, hacía cosas buenas. ¿Y el que lo mató? Un hombre malo. 3 horas antes había comprado un rifle, los mató y después se tiró más. ¿Por qué? Porque eran del maligno. Y todas esas gentes son así, son de Satanás. Porque sus obras eran malas y las de las demás son buenas. Esa es la respuesta para todo lo que está sucediendo en este tiempo. Pero nos dice, haz las cosas buenas y justas, dice la palabra, y no hagas las obras malas. Óigalo, aléjate de lo malo. Amén. Aléjate de lo malo. Aléjate de las cosas que te pueden orillar a hacer algo malo. No hagas obras malas. No hagas cosas malas. Aléjate de lo malo. Haz las cosas buenas y justas, como dice primera de Juan 3:12. ¿Sí? Juan 4:23-24 dice,
mas la hora viene y hora es, cuando los verdaderos adoradores adoran al Padre en espíritu y en verdad. Pero también el Padre tales adoradores busca que le adoren. Dios es espíritu, y los que le adoran en espíritu y en verdad es necesario que adoren. Amén. Entonces, nos dice y nos enseña que nuestra actitud y ánimo debe de ser de un espíritu y verdadero ánimo de agradar a Dios. Amén. Simplemente, mis amados, nos enseña que nuestra actitud y ánimo debe de ser de un espíritu que es verdadero, con un verdadero ánimo para agradar a Dios en todas las cosas que hacemos. Amén. Debemos de ver en nuestras vidas lo que necesitamos alejar de nosotros para podernos acercar verdaderamente como unos verdaderos adoradores para Dios, en espíritu y en verdad. No vivir en mentira, no vivir y decir, ay, es que yo soy creyente, yo soy cristiano y voy a tal iglesia. No diga a qué iglesia va, porque si no ya no van a venir esas personas. Usted diga que se reúne en una iglesia, pero si usted no va a cambiar su actitud, su ánimo, y usted no va a reflejar verdaderamente que es un hijo de Dios, no diga a qué iglesia va. Porque entonces esas personas que lo miran no van a venir a esa iglesia a donde usted va. ¿Por qué? Porque van a decir, si esa persona se comporta así, ¿qué serán los demás de la iglesia de donde van? Por uno, se pagan todos. Una manzana que está podrida en el canasto, si usted no la saca, se pudren todas las manzanas, ¿o no? Entonces mejor no diga dónde va. Nomás diga, pues sí voy a una iglesia, pero no diga el nombre. Si no tiene un buen comportamiento, un buen ánimo, si usted no se está alejando de las cosas malas y sigue con una vida de mentira, ¿sí? Mejor no diga a qué iglesia vaya. ¿Puede ser aquí en la Nueva Jerusalén? ¿Puede ser en otra iglesia? No lo sé. Pero yo le digo una cosa, cállese la boca, ¿sí? No diga a dónde va. Refleje mejor lo que es hacer las cosas buenas delante del Señor. Compórtese como tal, como verdaderamente seguidor, como verdaderamente adorador, como un verdadero seguidor de Jesús. Entonces sí diga con gusto, voy a la iglesia de la Nueva Jerusalén. Porque ahí el pastor nos llama la atención. Porque ahí el pastor me dice la verdad. Porque ahí el pastor, el día que tú vayas, vas a reconocer y vas a ver que Dios nos habla de la manera que Él quiere para que nosotros podamos caminar verdaderamente como seguidores y adoradores de Jesucristo. Amén. Simplemente. Tal vez la verdad no les gusta a muchos, no me importa. Yo no vine aquí para palmearle ni para felicitarlo. Yo vine aquí para decirle que usted debe de cambiar su actitud, tener una actitud buena, agradable para hacer las cosas buenas, para agradar a Dios a todo momento. A mí no me agrade, porque yo no le voy a pagar y ni tampoco lo voy a felicitar, ¿sí? Porque yo no sé su vida, pero Dios sí la sabe. Y si usted está bien con Él, con el Señor Todopoderoso, que todo lo ve, todo lo mira, que todo lo siente, si usted está bien con Él, entonces usted va a tener grande bendición a su vida. Y no nada más para usted, sino para todo lo que lo vea, toda su familia. Va a ver a manos llenas la bendición de Dios. ¿Por qué? Porque se está esforzando para agradar a Dios. Amén. Mire, Caín nos enseña, ¿sí? Ahí en los versículos 5 al 7. Pero no miró, fíjese lo que dice, con agrado a Caín y la ofrenda suya. Y se ensañó, óigalo, y se ensañó Caín en gran manera y decayó su semblante, cayó su semblante.
Entonces Jehová dijo a Caín: ¿por qué te has ensañado y por qué ha decaído tu semblante? Sí, óigalo, y le reta el Señor y le dice: si bien hicieres, fíjate lo que dice: si bien hicieres, no serás enaltecido, le dijo el Señor. Y si hicieres el bien, y si hicieres bien, el pecado está a la puerta y tú te enseñorearás de él. Óigalo lo que le dice. O sea, le está advirtiendo ya el Señor. Si tú hicieres las cosas bien, ese pecado que ya viene a ti no se va a enseñorear de ti. ¿Por qué? En otra palabra se lo voy a decir. Porque ese pecado o esos pecados a ti están sujetos, porque están debajo de tus pies, en el nombre poderoso de Jesús. Amén. Porque Dios te ha dado la victoria por medio de Cristo. Porque Él te sacó de la esclavitud del pecado para que tú fueses libre. Que toda atadura del pecado está totalmente quebrantada por Cristo Jesús. Porque el pecado ya no tiene dominio tuyo. Mas si tú le permites, te voy a decir algo, que el pecado entre, ¿sí?, a tu corazón, así como Caín, porque Dios se lo advirtió, ahí déjalo bien, ¿sí?, porque Él lo permitió, ese pecado se enseñoreó de él, o sea, fue más arriba de él, y por eso mató a Abel. Simplemente, ¿por qué? Porque le abrió la puerta. Pásale, estoy planeando cómo voy a matar a mi hermano. Y se le vinieron las ideas locas y pues lo mató. Pero Dios le advirtió. Dios se lo advirtió. ¡Ey! Caín, mira, si hicieres lo bien, ese pecado que ya está tocándote la puerta, no se va a poder enseñorear de ti. Porque tú puedes tener dominio de ese pecado porque lo tienes bajo tus pies. Sin en cambio no lo quise hacer. Y es lo mismo que yo le digo a usted, mi amado. Es lo que le digo a usted, todos los que ven en nuestras redes sociales. ¿Sí? Es lo mismo. Entre usted busque más de Dios. Le voy a dar una clave que el Señor puso en mi corazón hace tiempo. Si usted lee 2 veces al año el Nuevo Testamento y una vez el Antiguo Testamento, óigalo bien lo que le digo, usted va a tener más que una buena relación con el Señor, porque la palabra lo va a hacer libre de todo pecado. Amén. Por medio de Cristo Jesús. Si no ha entendido, por eso vino Jesús, para irle a arrebatar las llaves del pecado, vamos a decirlo así, al mismísimo Satanás. Y le dijo: de aquí en adelante, oílo bien, vas a estar debajo de mis pies. Amén. Y ese es usted y ese soy yo. Porque el pecado no se va a enseñorear de usted cuando usted busque del Señor. Amén. Así que usted tiene el poder de controlar al pecado, no de que el pecado lo controle a usted. ¿Sí? Tenga mucho cuidado con eso. Usted puede controlar el pecado, mas el pecado no lo puede perdón, no lo puede controlar usted. Acuérdese siempre de eso, que el único que le dio la victoria sobre el pecado ha sido Cristo Jesús. Amén. Entonces, la ofrenda de Caín
fue rechazada porque él carecía de una fe sincera y obediente y porque sus acciones fueron malas. ¿Sí? ¿Por qué? Porque lo dice aquí mismo. Vamos, sí. Porque no miró con agrado a Caín y a la ofrenda suya, y se ensañó con Caín en gran manera y decayó su semblante. Entonces Jehová le dijo a Caín: ¿por qué te has ensañado? ¿Y por qué ha decaído tu semblante? Si bien hicieres, ¿no serás enaltecido? Y si no hicieres bien, el pecado está a la puerta y tú te enseñorearás de él. O, en otra palabra, a ti te será sujeto. Entonces, amado, veamos qué nos dice Juan 3:12. No como Caín, fíjense lo que dice, que era del maligno y mató a su hermano. ¿Y por qué causa lo mató? Porque sus obras eran malas y las de su hermano justas. Amén. A Dios le agradan las ofrendas y acciones de gracias de los creyentes solo cuando ellos están esforzándose para llevar una vida recta conforme a la voluntad del Señor Todopoderoso. De manera aceptable, dice Levítico 22:29. Vaya ahí. Yo aquí ya la tengo escrita en mi tableta, pero vaya ahí a Levítico capítulo 22. Versículo 29. Mire lo que dice la palabra del Señor. Se lo quiero leer. Esta es la Nueva Versión Internacional. Dice: cuando sacrifiquen una ofrenda de acción de gracias al Señor, háganlo de modo que les sea aceptada. Amén. Ahora, le voy a decir, en Reina Valera, ¿sí?, nos dice: cuando ofrecieres servicio de acción de gracias a Jehová, lo sacrificaréis de manera que sea aceptable. Pero mírenlo como dice aquí en la Nueva Versión Internacional. Me gusta más, está más clara. Es lo mismo, pero me gusta cómo lo dice aquí. Cuando sacrifiquen una ofrenda de acción de gracias al Señor, háganlo de tal modo que les sea aceptada. O sea, gracias, Señor, por esto. O sea que te vas a esforzar, vas a estar con buen ánimo, vas a estar con ese de decirle: Padre, me voy a esforzar por esto que voy a hacer para agradarte a ti. Amén. Todo lo que yo haga, lo que esté haciendo, va a ser para agradarte y no agradar a nadie de allá afuera del mundo. Solamente a ti, Señor, te quiero agradar. Eso es lo que el Señor a mí me revela, el Espíritu del Señor. ¿Sí? Que si usted debe de tener esa plena convicción, ¿sí?, de que todo lo que vaya a hacer, todo lo que haga, óigalo, que es para el Señor, que Él se lo acepte. Pero para que el Señor se lo acepte, gracias, Padre, por eso, para que Dios te acepte, ¿sí?, ese sacrificio, eso que tú hagas, necesitas esforzarte y con buen ánimo para agradar a Él. Amén. Eso es todo lo que tienes que hacer. Nada más. No tienes nada más que hacer más que eso. Esforzarte para que Dios te acepte lo que tú estás haciendo. Así como Abel. ¿Sí? Quiero que usted entienda, mi amado, que todas las cosas, ¿sí?, grabe y anote esa cita bíblica, ¿sí? Y en cuanto ofrecer sacrificio de acción de gracias a Jehová, lo sacrificaréis de manera que sea aceptable. O sea, si tú has dado ese sacrificio, ¿ah?, de tu vida, así como Él dio su vida, pues tú vas a tener que sacrificar la tuya, ¿sí?, en la manera de hacerlo correcto,
porque Él ya te dio el poder. Ahora tú nada más necesitas realmente querer hacer las cosas buenas. Y las cosas que debes de hacer para esforzarte, pues para agradarle a Él, simplemente. Como te dije, a los hombres nunca los vas a agradar, ¿sí? 1000 veces es agradar a Dios que agradar a los hombres, ¿sí? Así es que es mejor estar en Él que estar fuera de Él. Amén. Entonces yo le digo una cosa. Dice, entonces el Señor le dijo, ¿por qué estás tan enojado? ¿Por qué andas cabizbajo? Si hicieras lo bueno, podrías andar con la frente en alto. Pero si haces lo malo, el pecado te acecha como una fiera lista para atraparte. No obstante, tú puedes dominarlo. O sea, ¿sí lo entiende, amado? Ahí está la palabra, tú puedes dominar al pecado. El pecado no te va a dominar. Tú vas a dominar al pecado por medio de Cristo Jesús. Amén. Entonces, amado, Dios describe el pecado como una fiera o un demonio que está listo para atacar y para devorar. Pero también Dios atribuye a los seres humanos óigalo, que esto es lo más importante, yo creo que de todas las cosas. Pero también Dios atribuye a los seres humanos, óigalo, la capacidad de vencer, óigalo, la capacidad de vencer y resistir al pecado al someterse a su palabra. Con la ayuda de su gracia, tiene la opción de ceder al pecado o vencerlo. Amén. Simplemente. Tienes la opción de ceder al pecado o de vencerlo. Tú decides. Dios ya te dio las armas. Tú decides si quieres combatir el pecado. O te dejas vencer por el pecado y caes como cae, redondito. ¿Sí? Sin ni las manos metidas. Se puede boca. ¿Sí? Yo le digo una cosa, amado. A veces nosotros como seres humanos nos gusta caernos de vez en cuando. ¿Sí? Porque somos seres humanos, no somos perfectos. Pero yo le digo una cosa. Si se cayó mi amado, recobre ese ánimo, anímese, esfuércese y lo que venga después a hacer, que sea agradable para Dios. Amén. Entonces, yo le quiero decir, tiene la opción de ceder al pecado o de vencerlo. Vamos a leer, ya para terminar, y con esto voy a terminar. Romanos capítulo 6, versículo 1, y lo vamos a leer. Romanos capítulo 6, y lo vamos a leer del 1 al 14. Quiero que ponga mucha atención. Sígalo usted con sus ojos. Yo lo voy a leer en la Nueva Versión Internacional. Y mire, ¿qué concluiremos? ¿Vamos a persistir en el pecado para que la gracia abunde? De ninguna manera. Nosotros, óigalo, que hemos muerto al pecado, ¿cómo podemos seguir viviendo en él? ¿Acaso no saben ustedes que todos los que fuimos bautizados para unirnos con Cristo Jesús, en realidad fuimos bautizados para participar en su muerte? Yo le quiero decir algo y que el Señor me hizo recuerdo con esta escritura. Hay mucha gente que enseña, sí, desgraciadamente enseñan lo incorrecto. Dicen que cuando usted se bautiza, usted ya tiene la entrada segura al reino de Dios. Y yo le voy a decir una cosa, que no. No es así. El único que le va a dar la entrada va a ser Cristo Jesús.
Pero usted debe de seguir haciendo las cosas buenas y aceptables para Dios. Amén. Y ya lo leyó aquí. ¿Sí? ¿Acaso no saben ustedes que todos los que fuimos bautizados, oigan, para unirnos con Cristo Jesús, en realidad fuimos bautizados para participar de su muerte? Por tanto, mediante el bautismo fuimos sepultados con Él en su muerte, a fin de que, así como Cristo resucitó por el poder del Padre, también nosotros llevemos llevemos una vida nueva en Cristo Jesús. Amén. No porque usted, sí, crea que porque ya se bautizó, sí, usted tiene la entrada al cielo y puede hacer lo que usted quiera. ¿Sí? Hubo alguien que me dijo, ¿sabe qué, pastor? Como yo ya me bauticé, yo ya puedo hacer lo que yo quiera. ¿Sabe qué? Aquí está la clave de todas las cosas. Dice, para que también nosotros llevemos una vida nueva. Amén. En efecto, si hemos estado unidos con Él en su muerte, sin duda también estaremos unidos con Él en su resurrección. Sabemos que si nuestra vieja naturaleza fue crucificada con Él, para que nuestro cuerpo pecaminoso perdiera su poder, de modo que ya no seguiremos siendo esclavos, óigalo, ya no seguiremos siendo esclavos del pecado, porque el que muere queda liberado del pecado. Ahora bien, si hemos muerto con Cristo, confiamos que también viviremos con Él, pues sabemos que Cristo, por haber sido levantado de entre los muertos, ya no puede volver a morir. La muerte ya no tiene dominio sobre Él. En cuanto a su muerte, murió al pecado una vez y para siempre. En cuanto a su vida, vive para Dios, y nosotros debemos de vivir para Dios de igual manera como Él. De la misma manera también ustedes considérense muertos al pecado, óigalo. Considérense muertos también al pecado, pero vivos para Dios en Cristo Jesús. Amén. Por lo tanto, no permitan ustedes que el pecado reine en su cuerpo mortal, ni obedezcan a sus malos deseos. No ofrezcan los miembros de su cuerpo al pecado como instrumentos de injusticia. Al contrario, ofrezcan más bien a Dios como quienes han vuelto de la muerte a la vida, presentando los miembros de su cuerpo como instrumento de justicia. Así, el pecado no tendrá dominio sobre ustedes, porque ya no están bajo la ley, sino bajo la gracia del Señor Todopoderoso. Amén. Entonces, mi amado, quiero que tenga muy en cuenta esta cita bíblica, márquela ahí, llévesela dentro de su corazón, en su mente, esfuerce, anímese y lea, póngalo ahí en su refrigerador o donde usted pase más tiempo, donde camine más por su casa, ¿sí? Ponga Romanos 6 del 1 al 14 y léalo todos los días, que el pecado ya no tiene dominio de usted, que usted ya no es esclavo más del pecado, sino que usted ya es libre y que vive para Cristo y que va a caminar de acuerdo como Cristo y que va a hacer la voluntad del Padre con ánimo, esforzándose, teniendo una actitud buena, aceptable, para que Dios, ¿sí?, le acepte, ¿sí?, todo lo que usted hace. Amén. Para eso debe de vivir usted. Para eso debemos de vivir, ¿sí? Entonces, concluyo. El hecho de que Dios aceptara el sacrificio de Abel y que rechazara el de Caín no estuvo basado en el hecho que el sacrificio de Caín incluyera sangre, sino fue su actitud, ¿sí?, del corazón. La diferencia estuvo en el corazón de los hombres. Seamos verdaderos, óigalo. Yo digo que si Caín se hubiera esforzado en darle de lo mejor, de lo que le llevó al Señor de ofrenda, Dios se lo hubiera aceptado.
Yo se lo hubiera aceptado. Yo se lo aseguro. Estoy completamente convencido de eso. Pero yo siento que Caín agarró y dijo, esta agarró y se lo llevó. No quiso agradar a Dios. ¿Por qué? Porque ya lo leímos. Porque Caín era del mal. Tenía malos pensamientos. Él no quería agradar a Dios. Simplemente. Él no quería agradar a Dios. ¿Sí? Entonces necesitamos, amados, realmente agradar a Dios y no a los hombres. Seamos verdaderos seguidores de Jesús, haciendo las cosas para agradar a Dios y no a los hombres. Cuando responden, óigalo bien, con eso termino, con esta frase. Cuando responden con amor, gratitud y lealtad a Dios por su amor, ellos llegan a conocerlo y a disfrutar de él en una relación de pacto. Se lo voy a volver a repetir. Cuando responden con amor, gratitud y lealtad a Dios por su amor, ellos llegan a conocerlo y a disfrutar de él en una relación de pacto. ¿Sí? Amén. Entonces, mi amado, debemos de entender que debemos de tener una actitud, ¿sí?, de agradar a Dios en todo momento. Creo que no hay mejor cosa, ¿sí?, que agradar a Dios a todo momento, en todas las cosas que hacemos. Porque si usted no busca, y de esa misma manera que el Señor nos amó y nos dio a su Hijo unigénito para que nosotros fuésemos salvos, yo le voy a decir una cosa: nosotros no necesitamos más que ser agradecidos, ser leales, caminar en esa verdad, alejándonos de todas las cosas malas, haciendo todas las cosas buenas, tratando, ¿sí?, de querer hacer las cosas de acuerdo a lo que Dios quiere para nuestras vidas, y que Él acepte con agrado todo lo que nosotros estamos haciendo. Amén. Entonces, póngase de pie. Esta fue palabra del Señor. Y yo creo que usted, al igual que yo, debemos de tomar en cuenta que nuestra actitud y nuestro ánimo, del corazón, depende de que el Señor acepte todo lo que nosotros hagamos. Amén. Gracias, Padre, te damos